adaptándolo yo aquí también, sí. Uno de los precursores del Tai Chi Chuan en las montañas también es un monje. Y luego como lo introdujo en otras aldeas, como por ejemplo, dio clases a Chen Chiping, de la aldea Chao Pao. Sí. Pero bueno, aparte de practicar, que era lo que nos gustaba, también la teoría nos ayuda mucho a cómo avanzar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, decía a la gente que ya se había conectado que se habían tenido la suerte de ver la entrevista anterior que hicimos, que bueno, que ya adelantamos mucho trabajo, estuvimos hablando muchísimo de Wushu, estuvimos viendo toda tu gigantesca trayectoria profesional, ¿no? Y nos estuviste ya definiendo lo que es el Wushu, ¿no? Esa confusión terminológica entre Kung Fu, Wushu y tal, y vemos un poco por encima, ¿no? Hablamos de estilos internos, estilos externos, y bueno, aunque hay gente que es iniciada ya en este tema aquí, siempre ha habido confusión, ¿no? Entre qué diferencia los estilos internos de los externos, porque al final todo es Wushu, todo tiene una conexión. Pero bajo tu punto de vista, Shifu, ¿qué es lo que los distingue más, los internos de los externos? Bueno, los estilos externos, dice la teoría general del Wushu chino, es que el movimiento es de fuera para adentro. O sea que rige más sobre la musculatura y sobre los huesos, más que desde el interior. Entonces todo es sobre la fuerza externa hacia adentro. Calculando, por eso se le llama Waichia, la fuerza externa o la energía externa. Y a los estilos internos se le conoce como los estilos que predomina el ejercicio de dentro hacia afuera. O sea, desde el pensamiento, desde la intención, desde la idea, cómo surge el movimiento y se va desarrollando hacia el exterior y no con fuerza excesiva, sino con una calma pausada y un control mental sobre el movimiento. Entonces, lo que se ha regido más son por las pautas de las 6 armonías. Entonces, Liu He lo que habla es de la armonización del cuerpo externo e interno. Entonces, la teoría del desarrollo de los estilos internos, ya sea con Quejón, con los antiguos médicos, era que el cuerpo se concentraba y desarrollaba el ejercicio desde dentro para afuera, movilizando así también lo que eran los órganos internos. Porque ellos eran grandes médicos, o sea, no solamente expertos en artes marciales o en el cultivo de la salud, sino lo que ellos pretendían era cómo prevenir la enfermedad antes de que saliera. Y entonces ellos lo que utilizaban eran ejercicios que desarrollaban imitando a las acciones de la naturaleza. Entonces todo el trabajo de estilos internos interfiere porque el pensamiento desarrolla el ejercicio de dentro hacia afuera. Por eso es muy importante la concentración y las sensaciones del movimiento desde el cuerpo, que es lo que tú vas a transmitir. Claro, sí, es una diferencia importantísima, ¿no? Importantísima. Por cierto, saludo a tu hijo Carlos, que ahí se acaba de conectar. Muy bien, Carlitos. Sí, está entrenando por aquí también en el pueblo, está preparándose unas cosas que él hace también. Sí, le he visto ahí, sí, hacía un montón que no le veía y como está así con la barbita y no le conocía. Una cosa, le he dicho a la gente que la otra vez, bueno, como siempre que hablo contigo me entusiasmo mucho, me enfrasco mucho, hombre, yo creo que tiene que ser así. Sí. Pues no di mucha oportunidad de entrar a la gente a valorar o a preguntar. Les he dicho que sean libres de preguntar lo que necesiten y yo si hay alguna pregunta así que tiene que ver con lo que vamos a tratar, pues yo te la traslado para que sea un poco más interactivo y les podamos ayudar a... Perfecto. Muy bien, Tania, me alegro de verte, Ruby. Se va conectando sí. Ahí todos los que nos gusta esto. Me parece muy bien que tú vayas viendo lo de las preguntas, que no hay ningún problema. Al revés, se trata de ayudar a la gente. Por eso hablar sobre las teorías de Tai Chi Chuan, la gente está acostumbrada a practicar, pero practicar sin teorías, sin guías, es muy difícil. Es igual que si tú quieres seguir unas teorías, pero solo las lees, pero no has practicado con un profesor que ya las ha hecho o las ha desarrollado, entonces será más fácil porque tú alcanzarás la meta más rápidamente.
Pues es una idea. Yo me acuerdo mucho de mi maestro Chen Yuqiu, que fue el director de la Universidad de Wuhan, que él me decía, dice, las teorías son las guías para que tú entrenes bien. O sea, es un sistema muy antiguo, mnemotécnico, para que a través de esas poesías y de esos métodos filosóficos que tenían los antiguos maestros, te las desarrollaban y te las explicaban para que tú te las aprendieras y pudieras dilucidar cómo era el movimiento. Por eso es tan rico la teoría, la filosofía del Tai Chi, porque incluye Tai Chi, tiene Pagua, tiene Wuxin, tiene I Ching, tiene medicina china. O sea, y con todo eso se confeccionó la teoría digamos, el movimiento de Tai Chi Chuan. Exactamente. Te dicen aquí, Ruby, que ya sabe que cuando tiene un hueco se mete. Sí, me alegro. Es que le gusta mucho Wushu. Oye, una cosa, para quien no esté tan metido quizá en esto de las artes internas, ahí has hablado, porque Tai Chi Chuan has hablado de otros estilos y otros trabajos internos. De los estilos internos de boxeo chino, aparte de Tai Chi Chuan, ¿cuáles serían los más importantes y sus características así muy por encima, más importantes? La trilogía de los estilos internos son Tai Chi, Xing Yi, Bagua. Vale, Tai Chi, Xing Yi y Bagua es como la hermandad de los tres estilos internos. Y es porque Tai Chi predomina Yin Yang, la teoría del Yin Yang. Bagua hace hincapié en la teoría del Bagua de los 8 trigramas y de las 8 direcciones, donde abunda la flexibilidad del tronco y la firmeza en el movimiento. Y por otro lado tienes Xing Yi Chuan. Xing Yi es la teoría de Wuxing, de los 5 elementos de la transformación o de la destrucción, donde implica la firmeza del movimiento, donde el movimiento suyo es lineal y en el Bagua es circular, y el Tai Chi Chuan hace la unión de los dos conjugando Yin Yang. Por eso la teoría de Tai Chi abarca esos dos elementos, el Wuxing y el Bagua. A veces tiene elementos de Wuxing y a veces de Xing Yi y a veces tiene elementos de Bagua. Entonces esa teoría la implementó Chan Sanfeng en su trabajo. Por ejemplo, vemos que se reconoce a Chan Sanfeng, por ver un poco cómo se unifica, que él unificó digamos, la montaña de Bután. Hasta entonces había muchos monjes separados, pero él enseñó las directrices de Nei Chia Chuan. Entonces, cuando él se iluminó, él, después de viajar por China, se estableció en el sur, que es en Wudang, las montañas de Wudang, porque era el reino de Wu y donde hasta Lao Tse apareció siempre. O sea, estuvo allí viajando y se cultivó allí porque muy antiguamente se conocía como Taihesan, la montaña de la armonía. Y para un taoísta ir a Taihesan era alcanzar la gran armonía, y allí es donde se retiraban a meditar y, digamos, que a trasladar sus conocimientos. Entonces, Chan Sanfeng, cuando él se quedó allí, fue para eso, para desarrollar unos trabajos que él tenía sobre artes marciales y que él lo llamó venciendo lo duro con lo suave, que es la teoría de Yin y Yang. Y aparte de eso, él era filósofo, él era médico, él era astrólogo, entonces con todos esos conocimientos lo que fue desarrollando fue esa teoría de Nei Chia Chuan, y lo llamó así, el boxeo Nei Chia. Igual que a Shaolin se le conocía como el boxeo Wai Chia Chuan. Entonces todo el mundo que sabía artes marciales de la época sabían que Shaolin era lo duro y era lo más fuerte. Y Wudang jugaba con lo interior, con la suavidad, con la firmeza, con la suavidad camuflándola. Entonces dicen que cuando Chan Sanfeng se asentó en las montañas de Wudang, ordenó a varios discípulos en diferentes templos o lugares de la montaña de Wudang para distribuir sus enseñanzas. Y entonces a cada uno, pues es muy parecido a lo que hizo Tong Hai Chuan con sus alumnos. Con sus 8 discípulos de Bagua,
A cada uno le enseñó de una manera diferente, según sus cualidades. Ajá. Y entonces Chan Sanfeng hizo lo mismo con los monjes. Cogió, por ejemplo, a su discípulo Chu Yuanqin, le dispuso en la escuela, en la montaña de los 5 dragones, que está un poco a la espalda de Wudang. A Liu Qiuyong lo mandó a la cueva del sur, a Nanyang, a la roca del sur. A Liu Kuchuan, al palacio de la nube púrpura, a Xiaokong. Y Chan Sanfeng, además, construyó una casa en un lugar del palacio del encuentro de los inmortales, cultivando a sí mismo por un tiempo de 9 años. Quiere decir que allí se quedó él solo durante 9 años. Es un trabajo de taoísmo, que es lo mismo que hizo el maestro Chon Yulon cuando se retiró en el año 2005. Se retiró con con 2 discípulos para enseñarles toda la trascendencia de la escuela de Chan Sanfeng, que sería la siguiente generación. Y se quedó en una roca de Wulongkong, cerca del Palacio de los 5 Dragones. Y allí se quedó durante 5 años. 5 años. 5 años se quedó en esa cueva, porque yo me lo dijo, en el 2005, yo fue el verano último que le vi. Dice, no, este otoño ya me meto en la meditación de los 5 años. Se marchó a la cueva y yo fui yendo varios años seguidos todavía, y en el 2010 me dijo, va a salir el maestro ya. Y en el 2010 le escribí a la asociación de Wudang que sí, ya ha salido, te puedes recibir. Y es cuando yo fui a verle con Carlos, con mi hijo, y estuvimos allí, en Wudang, ese año, en el 2010, para ver su salida de la montaña, que estuvo muy, muy bien. Nos recibió excepcionalmente. Bueno, pues entonces, Chan Sanfeng se cultivó y hizo ese aislamiento del mundo para alcanzar el Tao. Le llaman ellos alcanzar Tao. Por eso cuando tú sales de esa meditación, le llaman Tao Ren. Ya no es Tao Chan. Ahora es Tao Ren, el hombre del Tao. El hombre que alcanzó el Tao. Por eso ya es diferente ese cultivo que hace. Y entonces a mucha gente le llamó el inmortal, que con el ejercicio y fuerza arrancó lo malo y promovió lo bueno de su interior. Entonces, a esta gente ya es cuando empezó a ramificarse en la escuela del sur, de Wudang, la escuela del norte de Wudang, todo dentro de la montaña. Por eso vimos la separación de Qixiao, de Nanyang y de Wulongkong. Son 3 escuelas de las 5 que ya hay en la montaña de Wudang. Y por último enseñó a uno muy importante, que es Chan Songxi. Chan Songxi es la escuela de Chan Songxi, que está en la montaña de Wudang, y tiene muchas formas iguales a las de Chan Sanfeng, o a las que se crearon de la escuela Sanfeng. Porque hay unas formas que se llaman madre, que están en las 5 escuelas importantes de Wudang. Pues eso es lo que hemos ido investigando y lo que hemos ido haciendo para unificar, y yo me he especializado en la escuela de Chan Sanfeng porque me gustó esa investigación desde 1994. Sí. La sigo, es increíble, la verdad es que es un trabajo súper profundo. Claro, por eso yo tuve que aprender el Pagua de Wudang, el Xinyi de Wudang, porque yo conocía otras formas de la universidad, de la escuela de Shanxi, de Xinyichuan, pero para ver un poco la idea, pero lo que interesa al final es la idea, cómo tú entrenas las teorías de trabajo que tiene Chan Sanfeng aplicadas en sus volúmenes, porque eso lo traslada a todo el boxeo. Incluso fíjate que nosotros tenemos una forma en Wudang que para enseñar a los monjes jóvenes y darles destrezas y habilidades, hablan mucho de las cualidades del Tai Chi Chuan. Por ejemplo, dice Yang Shen Te Tian. Yang Shen Te Tian es características del cuerpo. ¿Qué características tiene que tener el cuerpo? Y cuando van a entrenar, el estilo. Y le dice, respira de forma natural, libera todo tu cuerpo y relájate, serena el corazón y piensa en el propósito. La actitud del espíritu es espíritu y esencia en unión. O sea, está hablando de la unión
de Qin Chisen, en el trabajo de entrenamiento. Las tres armonías internas y las tres armonías externas te atraviesan y se interconectan. Dice, esto se basa en la teoría del yin y del yang. Esto es lo principal de la técnica del cuerpo. Que sepas conjugar lo duro con lo suave. Demasiado duro, donde todo el entrenamiento el corazón sufre mucho. Porque está con mucha fuerza, pero está aprisionado. Está muy comprimido. Y eso es lo que se les inculca en el entrenamiento. Que vale, hacerlo muy bien, pero ir soltando la energía y ir conjugando los movimientos. Que no haya tensión, sino haya una soltura, una combinación de duro y suave. Cuando yo freno, sí, puede ser duro y luego ya, relax. Claro. Es que es fundamental. Es fundamental ese equilibrio, ¿no? Yo creo que al final hay que buscarlo también incluso en los estilos externos. En los estilos externos también, ¿eh? O sea, porque hay muchísimos trabajos que ayudan. Claro que es. De hecho, una cosa, mira, ahora que estamos muy metidos en esto, cuando uno se va adentrando en lo que es la cultura oriental y en las artes marciales orientales, las chinas en concreto, pues precisamente, además da igual casi qué arte marcial hagas oriental, ¿no? Empiezas a escuchar sobre el Neidan, sobre el Neijia Chuan, o sea, sobre las escuelas internas, el trabajo interno, como algo que es fundamental, ¿no?, para incorporar en la práctica. Incluso gente de estilos muy duros, como puede ser el estilo Shaolin de Rubia Blanca, que es muy duro, que de hecho pues tiene mucha influencia sobre el karate japonés, ¿tal? Entonces te empieza a llamar la curiosidad, no solo de cómo practicar estos trabajos internos, ¿no?, que muchos estilos pues hacen sus propias asimilaciones de estas enseñanzas antiguas, ¿no? Pero muchas veces mucha gente no sabe en qué consiste exactamente ese trabajo interno, pero y sobre todo no saben dónde se origina, ¿no?, estas escuelas. Yo sé que tú tienes un conocimiento por tus años de investigación muy profundo y a lo mejor sí que nos puedes iluminar un poco sobre los orígenes, ¿no? ¿Dónde están los orígenes? ¿Dónde está la raíz de estos trabajos internos que tan extendidos o que tanto oímos hablar? Porque me imagino que van por ahí los tiros, ¿no?, de todos los apuntes que nos has estado dando sobre Chan Hong Fen, sobre lo que hemos ido viendo es que, por ejemplo, ya desde Quejón o desde Lao Tse ya habla de ejercicios de Qigong y ejercicios de cómo dominar el interior para producir una fuerza externa mayor, que es a través de la calma y de la respiración. Se puede producir una fuerza externa mayor, que eso es lo de la energía chi. La energía chi se produce por un movimiento combinado entre la respiración, la tensión muscular y la fuerza externa unida con la respiración. Eso es lo que hace la elevación de esa energía. Por eso, y además, si tú le añades la intención, que es la alta concentración, tu cuerpo es como si asimilara mayor energía. Por eso lo de la alta concentración, porque es cuando tú le imprimes mayor potencia al movimiento. Cuando no estás concentrado, pues lo puedes perder porque le das un golpe y va, pues no estás concentrado. La alta concentración es que todo tu cuerpo lo percibe y todos tus sentimientos o todos tus sentidos están. A raíz de eso, lo que hace, por ejemplo, las teorías antiguas de los médicos anteriores a Chan Sanfen, hablamos de 2000 años o 1500 antes, que son muchos años, ¿vale? Son muchos años, hablamos de que ya había maestros o médicos muy famosos como Hua Duo, que influyen en la gente en cómo hacer ejercicios para fortalecer y cómo hacen ejercicios para, digamos, mejorar su calidad de vida y su fuerza, para no desgastar el cuerpo. Cuando llegaban a mayores, que eran 40 años, ya todos estaban fundidos. A los 30 ya eran generales. Pero eran en batalla. Habían ganado a otros generales, habían hecho muchas batallas, pero con 30 años. Y con 40, pues prácticamente ya no llegaban la mayoría. Entonces la idea de estos médicos era fusionar el concepto de que estos ejercicios necesitan un predominante que es el control mental, el control de la mente sobre el cuerpo, para no gastar excesiva energía
y que predomine la energía de Qi suficiente en el cuerpo para la longevidad. Por eso era no gastar y acumular Qi, esa energía para mantenerte más en la abundancia, en la vejez. Por eso la teoría de Tai Chi Chuan, cuando hablamos de Tai Chi Chuan, en sus poemas, uno de los suyos dice que esto lo crea Chan San Fen, pero no para los héroes del mundo, no solamente para la lucha, sino para no envejecer y mantenerse joven. Joven, y estamos hablando de joven, no es porque Chan San Fen le dé píldoras de la inmortalidad, sino porque es la vitalidad de un joven la que te puede mantener con esa energía, con el movimiento de la flexibilidad del Tai Chi Chuan. Cuando tú bajas, subes, doblas y te estiras, estás haciendo flexibilidad y estás haciendo potencia y estás haciendo fuerza muscular. Eso se traslada a que las articulaciones están nutridas, que los huesos están endurecidos, porque al hacer esa flexibilidad, el cuerpo, cuando yo estiro el músculo se adhiere al hueso más. No se suelta, se adhiere. Y cuando se adhiere por el estiramiento, pues el músculo lo que le mete es calcio. Y lo calcifica al estar bien adherido al hueso. Y cuando no está bien adherido, haces así, y va, se desprende la carne. Por eso así dice, ahí va que se me cae la carne. Porque no tiene sujeción, pues no tiene firmeza sobre el hueso. Y es cuando viene la osteoporosis y esos daños colaterales al hueso. Por eso la gente que practica Tai Chi Chuan, cuando se hacen las tensiometrías de huesos, muchísima gente o hace mucho deporte, oye, pues tus huesos están muy bien, están muy duros. Quiere decir que te aguantará muy bien tu peso. Y una caída no se te va a romper. Cuidado, y una caída no se te va a romper el hueso. Y te va a durar muchos años. Por eso un poquito hace para mucho. Entonces los poemas de Chan San Fen lo que nos traslada es a través de la metáfora, explicarnos cómo es el movimiento y qué tú tienes que aportar al movimiento. Por eso la idea surge durante el movimiento y habla de que Qin, Qi, Shen están unidos en la acción, claro, como la respiración y el movimiento. Cuando ambos están bien armonizados, entra más oxígeno en sangre y tú percibes muchísimo más vitalidad porque los músculos tienen más oxígeno. No es porque entren en una bocanada, no. Cuando entra más fino y más suave, resulta que llega todavía mucho más al interior y le entra más capacidad de oxígeno. Esa es una de las teorías del movimiento. Por eso dice que parece que no hacen nada, pero por dentro